todos los presentes, damos inicio al primer simulacro del examen técnico profesional fase privada. Mi nombre es Andrea Noemí González Telles, yo soy estudiante del cuarto semestre de la jornada matutina de la facultad. En esta oportunidad se estará examinando a la estudiante Mercedes Morales en el área civil, mercantil y notariado. Le doy un especial agradecimiento por la oportunidad a la decana licenciada Astrid Lemos, asimismo al ingeniero René Monroy por su auxilio en temas de conexión. Para mí es un honor presentar al examinador de hoy, el licenciado Otoniel Lara. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario. Durante 3 años y medio ha sido auxiliar de cátedra de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, tanto en los cursos de preparación de exámenes privados como en los cursos de Civil 3 y 4. Durante el mismo periodo ha sido secretario ejecutivo del Programa Permanente de Preparación de Exámenes Privados. Es docente en la Escuela de Adaptaciones, curso de Teoría de la Investigación. Es fundador de la Academia de Forma Personalizada, preparando a estudiantes de todas las universidades para el examen técnico profesional, tanto en el área privada como pública. Actualmente, dicha academia tiene 10 cursos disponibles para los estudiantes de todas las universidades. Ha participado en la aplicación de más de 500 simulacros del examen técnico. Es examinador del programa de preparación de privados y examinador de la academia de forma personalizada. Previo a iniciar, quiero hacer la aclaración. En esta oportunidad no tendremos espacio para preguntas debido a la misma naturaleza del examen técnico profesional. En vez de ello, le cederemos el espacio a la estudiante Mercedes Morales para que comente su experiencia durante el examen. Les exhorto, compañeros, a que prestemos atención y aprovechemos de esta oportunidad. Sin más que decir, les cedo la palabra al licenciado Otoniel. Muchas gracias, Andrés Noemí. Qué gusto, Andrea Noemí, qué gusto saludar, ¿viste? Bueno, pues les comento. En primer lugar, darle gracias a Dios por esta oportunidad tan importante para mi vida profesional y pues prácticamente agradecerle de una forma apreciable a nuestra decana, licenciada Astrid Lemos. Asimismo, la coordinadora de esta actividad, que es la licenciada Sara Conde, ¿sí? Ahí sí, gracias a Dios por esa confianza, por ese aprecio y cariño que me dieron para aplicar lo que son los simulacros del examen técnico profesional, fase privada y fase pública, los días domingo, ¿verdad? Asimismo, antes de iniciar, quiero decirle a los estudiantes, ¿sí?, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales que no le tengan miedo al examen técnico profesional. Ustedes pueden lograr alcanzar sus sueños, pueden ser abogados y notarios, ¿sí? El día de hoy ustedes van a asimilar lo que es un simulacro del examen técnico profesional, parecido a lo que es un examen técnico real, ¿sí?, tanto como fase privada y fase pública. El día de hoy vamos a examinar la fase privada, ¿sí? Entonces vamos a dar inicio con la estudiante Mercedes, ¿verdad? Ella prácticamente es una estudiante que se ha esforzado, se ha dedicado para estudiar lo que es su examen técnico profesional. Vamos a empezar con el área civil, le vamos a hacer un par de preguntas, ¿sí? 1 hora prácticamente civil, 1 hora mercantil y prácticamente 1 hora notariado, ¿verdad? Y asimismo le vamos a hacer las recomendaciones correspondientes cuando finalice lo que es ese simulacro del examen técnico profesional. Muy bien, vamos a iniciar, ¿sí?, con civil. Asimismo se van a examinar actitudes y conocimientos, jóvenes, ¿sí? Muy bien, Mercedes. Te voy a examinar del área civil. Me presento, soy el licenciado Otoniel Lara. Sí, pertenezco a la Academia de Forma Personalizada y prácticamente el día de hoy se te va a aplicar un simulacro del examen técnico profesional. Indícame, Mercedes, ¿qué es derecho civil? Buenos días, buenas tardes, licenciado. El derecho civil es un área del derecho que estudia todo lo referente a los principios, las doctrinas y las instituciones que regulan a la persona y a la familia, a la propiedad y los demás derechos reales, a la sucesión hereditaria, al registro general de la propiedad, a las obligaciones, al derecho de obligaciones, en los contratos en particular y las obligaciones en general, licenciado. Muy bien, Mercedes. Indícame qué es persona, qué es personería y qué es personalidad.
Persona es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. La personalidad es la investidura jurídica que otorga el Estado a una persona para que pueda participar en el mundo del derecho, adquirir derechos y contraer obligaciones. Y la personería es la representación que tiene una persona sobre otra. Muy bien. Mercedes, indícame qué clases de personas se encuentran. Las individuales y las jurídicas, licenciada. Muy bien. ¿Cómo se clasifican las personas jurídicas? Las personas jurídicas son las personas jurídicas privadas y públicas. Muy bien. ¿Un ejemplo de cada uno? Las personas jurídicas privadas podría ser una persona jurídica civil, y una persona jurídica pública podría ser el Estado, las municipalidades. Muy bien. ¿Y del ámbito privado, cuál sería un ejemplo? Tenía un colegio, licenciado. Muy bien. Muy bien. Mercedes, indícame en dónde se registran las personas jurídicas. En el registro de personas jurídicas adscrito al Ministerio de Gobernación. Muy bien. Mercedes, indícame qué es domicilio, qué es residencia y qué es vecindad. El domicilio es el vínculo jurídico que une a una persona con un departamento. La vecindad es el vínculo jurídico político que une a una persona con un municipio. Y la residencia es la casa de habitación, la dirección exacta donde vive una persona. Muy bien. Indícame qué clases de domicilio se encuentran. El domicilio voluntario, el domicilio múltiple, el domicilio alternativo, el domicilio circunstancial, el domicilio del vagabundo, el domicilio de las personas jurídicas, el domicilio contractual, el domicilio fiscal y el domicilio ad litem. Excelente. Mercedes, indícame a quienes se les reputa domicilio legal. Es el que se establece el domicilio legal. Es el que uno establece en sus actos legales, licenciado. Muy bien. En tu Código Civil establece a quienes se les reputa domicilio legal. ¿Te podrías fundamentar? Claro, licenciado. A los menores de edad incapacitados, de los funcionarios. Muy bien. ¿Qué artículo, Mercedes? El artículo 37 del Código Civil. Muy bien. ¿Continúa? Okay. De los funcionarios, empleados, dependientes y demás personas en el lugar en que prestan sus servicios, de los militares en servicio activo, de los que se hayan extinguiendo una condena y de los agentes diplomáticos guatemaltecos residentes en el extranjero. Muy bien, Mercedes. Indícame 5 diferencias entre matrimonio y unión de hecho. El matrimonio es un acto constitutivo, mientras que la unión de hecho es un acto declarativo. El matrimonio no puede ser post-mortem, la unión de hecho sí puede ser post-mortem. En el matrimonio no tiene que existir un periodo de convivencia previo, en la unión de hecho sí tiene que existir un periodo de convivencia previo de 3 años. La unión de hecho puede solicitarse judicialmente, el matrimonio no puede solicitarse judicialmente. En el matrimonio, licenciado, puede hacer tanto el civil y religioso. En la unión de hecho no existe la unión de hecho civil ni religiosa. Únicamente, licenciado. Muy bien. ¿En qué se funda el matrimonio, Mercedes? En igualdad de derechos y condiciones. Muy bien. Mercedes, indícame cuál es la diferencia entre divorcio y separación. La separación modifica el matrimonio, mientras que el divorcio lo disuelve, licenciado. Muy bien. Mercedes, indícame qué es la insubsistencia del matrimonio. ¿A qué se refiere eso? La insubsistencia del matrimonio es cuando el matrimonio no nace la vida jurídica, pero puede solicitarse la anualidad del mismo. Dame 2 ejemplos de la insubsistencia del matrimonio. La insubsistencia del matrimonio, licenciado, se da cuando haya sido realizado por dolo o por error, cuando la persona
alguno de los esposos tenga algún impedimento para la reproducción, alguna impotencia y no puedan tener hijos. Fundamentate, Mercedes, sobre la insubsistencia del matrimonio, por favor. Artículo 88 del Código Civil, serían los parientes consanguíneos en línea recta y colateral. Los ascendientes y descendientes quedan estado ligados por afinidad. Muy bien. Esos son los ejemplos que me tendrías que haber dado. Muy bien. Ahí ejemplo. Indícame, Mercedes, prácticamente, ¿quiénes tienen la patria potestad? Los padres que la ejercen sobre sus hijos menores de edad. ¿Un tercero puede ejercer la patria potestad, Mercedes? No, licenciada, ahí sería en el caso de una tutela. Muy bien. Deme una definición de patria potestad. La patria potestad es el vínculo, es la institución jurídica que regula el Código Civil, en la cual establece que los padres biológicos son los que lo ejercen la representación sobre sus hijos mientras estos sean menores de edad. Muy bien. Mercedes, ¿los menores de edad pueden contraer matrimonio? No, licenciado. ¿Por qué, Mercedes? ¿Por qué ya no? Porque la ley prohíbe el matrimonio de menores de edad. Muy bien. Mercedes, indícame cuál es el plazo por el cual se puede solicitar el divorcio de forma voluntaria. El de forma voluntaria, licenciado, tiene que haber pasado un año. Muy bien. ¿Me podrías dar el procedimiento para celebrar un matrimonio? Claro, licenciado. Primero, licenciado, tengo que citar a los futuros esposos y tienen ellos, y tengo que solicitarles los siguientes documentos: su DPI, fotocopia del documento personal de identificación, la certificación de inscripción de registro nacional de las personas, un examen de sanidad si no habían tenido relaciones de derecho, y el régimen que van a solicitar, con el que van a optar. Después de eso, ellos me tienen que indicar el día, lugar y fecha y hora en el que va a ser celebrado el matrimonio. Yo, como notaria, debo redactar un acta notarial de matrimonio. Después de eso, debo dirigirme a la dirección que ellos me indicaron y empiezo leyendo y celebro el matrimonio. Empiezo leyendo el artículo 47 de la Constitución Política de la República de Guatemala, del 106 al 108 del Código Civil. Después de eso, ambos futuros esposos me manifiestan su deseo de contraer matrimonio, firman el acta notarial de matrimonio. Si vienen testigos, ellos también lo firman. Yo, como notaria, debo otorgar una constancia del acto a los esposos, los ahora esposos, esto con dos motivos: para poder celebrar el matrimonio religioso y para poder gozar de las vacaciones en ley. Como notaria, debo protocolizar el acta notarial y debo de enviar los avisos al Registro Nacional de las Personas para que se inscriba el matrimonio. Muy bien, Mercedes. Mercedes, indícame cómo se conoce el aviso por el cual se debe dar ante RENAP prácticamente cuando se haya celebrado un matrimonio. ¿El aviso de celebración del matrimonio, licenciado? Aviso circunstanciado, Mercedes. Okay. Muy bien. Indícame, Mercedes, cuando nosotros hablamos de los bienes y las cosas, ¿se consideran que es lo mismo o son dos temas distintos y diferentes? Es lo mismo, licenciado. Muy bien. Mercedes, ¿cuál es la diferencia entre una propiedad y un bien? Una propiedad y un bien. Uh-huh. La propiedad, licenciado, es cuando una persona lo tiene y tiene cierto determinado bien y puede disponer sobre él, ya que tiene la nueva propiedad y el fruto, mientras que el bien es cualquier cosa que sea susceptible de apropiación. Excelente, Mercedes. Mercedes, indícame cuáles son las formas especiales para adquirir la propiedad. Sería la propiedad horizontal, la medianería y la copropiedad. Muy bien. ¿Cuáles son las limitaciones a la propiedad? La excavación, la plantación de árboles y la obra peligrosa. Muy bien. Clasifícame los derechos reales, por favor. Los derechos reales son derecho real de goce, derecho real de mero goce y derecho real de garantía.
¿Cuáles son los de mero goce? Los de mero goce, licenciado, es el uso, el usufructo, la habitación y la servidumbre. ¿Cuáles son los de garantía? Sería la hipoteca y la garantía mobiliaria. ¿Cuáles son los de goce? Los derechos es la propiedad con sus formas especiales, que sería la propiedad horizontal, la copropiedad y la medianería. Muy bien. Mercedes, ¿la medianería se considera que es una limitación de la propiedad? No, licenciado. Muy bien, excelente. Mercedes, ¿cuál es el plazo del usufructo sobre una persona jurídica? 30 años, licenciado. Muy bien. ¿Y cuando es sobre el Estado, cuál es el plazo? Hasta 50 años. Muy bien, excelente. ¿Me podrías definir qué es usufructo? Pues claro, licenciado, el usufructo es un derecho real de mero goce por el cual una persona puede usar, gozar, disfrutar, pero no disponer de un bien, licenciado, ya que no tiene la propiedad del mismo. Muy bien. Mercedes, ¿se puede expropiar el usufructo? Sí, licenciado. Muy bien. Fundamento, Mercedes. Dejémoslo, Mercedes. Continuemos. Indícame, Mercedes, ¿cuáles son los libros del Registro General de la Propiedad? El libro de los registros de la propiedad, los libros de registro general de la propiedad, licenciado, son los libros de entrega de documentos, el libro de la propiedad horizontal y los libros de índices. Muy bien. ¿Qué son los azimuts? Los azimuts son las medidas y colindancias que se utilizan para determinar el tamaño, la proporción del área de un bien. Muy bien. Mencióname 5 situaciones que se puedan inscribir y registrar en lo que es el Registro General de la Propiedad. Claro, licenciado, sería el fideicomiso, sí, el fideicomiso cuando recaiga sobre bienes inmuebles, la propiedad horizontal, la concesión del Estado, la inscripción de automóviles, licenciado. Muy bien. Mercedes, indícame qué es la sucesión hereditaria. La sucesión hereditaria es una situación que regula el Código Civil por la cual una persona sustituye a un causante en la titularidad de sus derechos y obligaciones. Muy bien. ¿Cuál es el plazo de la condición prácticamente dentro de lo que es el libro tercero de la sucesión hereditaria? 5 años, licenciado. Muy bien. ¿La acción de indignidad tiene algún plazo? 2 años, licenciado. Muy bien. Indícame qué es testamento. El testamento, licenciado, es un acto solemne, personalísimo, revocable, de carácter personal, por el cual una persona dispone qué va a pasar con sus bienes al concluirse la muerte de él. Muy bien. ¿Cuáles son las características del testamento? Es personalísimo, licenciado, es solemne, es unilateral, es de carácter revocable y manifiesta la última voluntad del testador. ¿Se puede revocar el testamento, Mercedes? Sí, licenciado, se puede revocar. Muy bien. ¿Qué clases de revocación existen? Está la expresa y la tácita y la presunta, licenciado. Muy bien. Mercedes, yo soy prácticamente ministro de culto y deseo dejarle herencia a mi hijo que es abogado y notario. ¿Tengo alguna prohibición? No, licenciado, porque es su hijo. Excelente, muy bien. Pero ¿qué pasará si mi hijo me quiere realizar el testamento? ¿Existe prohibición ahí? No, licenciado. Él siendo el notario de mi testamento, entonces él lo podría realizar. No lo puede realizar, licenciado. Muy bien, excelente, Mercedes. Mercedes, indícame qué es una obligación, qué es un negocio jurídico, qué es un contrato y qué es un cuasicontrato.
Claro, licenciado. La obligación, licenciado, es cuando una persona se compromete con otra a realizar una prestación. El negocio jurídico, licenciado, es aquel que necesita para su validez que exista un objeto legal, que exista la capacidad y que esté libre de vicios. El contrato es aquel acto por el cual una o dos o más personas constituyen, modifican, extinguen obligaciones, y el contrato, licenciado, es un acto proveniente de hechos lícitos en convenio en el cual una persona de forma voluntaria toma la dirección de algún negocio de otra Muy persona. bien, excelente. ¿Cuáles son las modalidades de las obligaciones? Las modalidades de las obligaciones, licenciado. Las obligaciones pueden ser, dependiendo de la persona, pueden ser simple, una mancomunidad que puede ser solidaria o simple, dependiendo del objeto, licenciado, puede ser de dar, sí, puede ser de dar, de hacer, divisible o indivisible, y dependiendo de la pluralidad del objeto, licenciado, puede ser conjuntiva o copulativa, alternativa o disjuntiva o facultativa, licenciado. Muy bien. Mercedes, ¿cuál es el plazo de los daños y perjuicios? Es de un año, Muy bien. ¿Cuál es la diferencia dentro de lo que son los daños y perjuicios? Claro, licenciado, los daños es aquel detrimento que sufre mi capital y mi patrimonio, mi capital, y los perjuicios son las ganancias lícitas que yo dejo de percibir por aquel detrimento. Muy bien. ¿Cuáles son las formas por las cuales se pueden extinguir las obligaciones? Las obligaciones se pueden extinguir por la novación, por la compensación, por la remisión o condonación, por la confusión o por la prescripción extintiva. Muy bien. Mercedes, ¿el pago se considera una forma para extinguir la obligación? No, licenciado. Entonces, ¿qué es el pago? Es la forma original de dar cumplimiento a la prestación que existe entre un acreedor y un deudor. Muy bien. ¿Cuáles son las formas por las cuales se pueden cumplir las obligaciones? Las formas por las que se pueden cumplir las obligaciones con el pago, licenciado. Muy bien. ¿Qué otras? El pago y sus modalidades del pago, que podría ser el pago por consignación, el pago por imputación, el pago por subrogación y el pago por cesión de bienes. ¿El pago por consignación en qué día se tramita? Vía incidental, licenciado. Muy bien. Mercedes, indícame cómo se conocen en el Código Civil, como vicios del consentimiento o vicios de la declaración de voluntad. Vicios de la declaración de voluntad. Clasificámelos, por favor. El error, el dolo, la violencia y la simulación. Muy bien. ¿Qué es el reducique stantio? El reducique stantio es que la cosa tiene que mantenerse en la situación inicial, licenciado. Muy bien. ¿Qué es temor reverencial? El temor reverencial es aquel temor que tiene una persona sobre un superior por motivo de jerarquía. Muy bien. Mencioname 10 contratos civiles, Mercedes. Sería la compraventa civil, el contrato civil estimatorio, el contrato, sería la compraventa civil, sería el contrato civil de permuta, el contrato civil de mutuo, el contrato civil de arrendamiento, el contrato civil de comodato, el contrato civil de mandato, el contrato civil de donación entre vivos, el contrato civil de servicios profesionales, el contrato civil de la fianza, el contrato civil de las loterías y rifas. Muy bien. Explícame 3 contratos de los que mencionaste, Mercedes. Claro, licenciado, el contrato de mutuo es aquel contrato civil el contrato de mutuo es aquel contrato civil, licenciado, por el cual se puede prestar dinero de una persona a otra persona, licenciado. Tenemos el contrato civil de mandato, es un contrato civil por el cual una persona ejerce la representación de otra. Este contrato es solemne, licenciado, puede ser con representaciones y representación, y existe el mandato judicial, el mandato general y el mandato especial.
y el contrato de la compraventa civil, licenciado, es cualquier contrato por traslativo de dominio por el cual una persona transfiere a otra el dominio de un bien por una cantidad determinada, licenciado. Muy bien. Mercedes, indícame, ¿sí? ¿Cuáles fueron los contratos que fueron derogados por el decreto 2-70? Sería el contrato de edición y el contrato de... Únicamente se tengo presente, licenciado. Muy bien, continuemos. Indícame cómo se clasifican los contratos según su finalidad, Mercedes. Según su finalidad, licenciado, los contratos son contratos traslativos de dominio, contratos traslativos de uso, contratos aleatorios, contratos que resuelven controversias y contratos de servicios profesionales. Muy bien. Mercedes, ¿cuál es el contrato que se extingue por sí mismo? Sería la transacción, licenciado. Muy bien. Indícame cuáles son los elementos subjetivos o personales del contrato de transacción. Son los transigentes, licenciado. Muy bien. ¿El contrato de promesa tiene plazo? Sí, licenciado. ¿Cuál es el plazo, Mercedes? Si fuera sobre bienes inmuebles es de 2 años, si fuera sobre bienes muebles es de 1 año, licenciado. Muy bien. Indícame, Mercedes, prácticamente el gestor de negocios puede tener los mismos efectos que un mandato o no. No, licenciado. Sí, Mercedes, sí puede tener los mismos efectos. Indícame, Mercedes, la clasificación de los cuasicontratos. Los cuasicontratos tenemos el gestor de negocios, el enriquecimiento sin causa, tenemos la declaración unilateral de voluntad, que pueden ser los títulos al portador, el concurso con premio, la recompensa, licenciado. Muy bien. Mercedes, interponete el juicio ordinario. Y claro, licenciado, primero empezamos, licenciado, interponiendo la demanda. La demanda debe contener los requisitos del artículo 61, 69, 70, 61, 69, 79, 106 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil. Después de esto, el juez va a dar con igual la demanda, va a emitir un decreto, se va a dar la notificación del mismo. Empezamos con el emplazamiento, licenciado. Al demandado se le da el emplazamiento, él tiene un término de 9 días, dentro de los 6 primeros puede interponer las excepciones previas. Después de esto, licenciado, en el emplazamiento, él va a tomar la actitud del demandado. Después de esto sería la etapa de la prueba, licenciado. La prueba va a ser de 30 días y puede ampliarse hasta 10 días, solicitando la ampliación 3 días antes. Puede haber un término extraordinario de prueba hasta de 120 días, licenciado. Después de esto tenemos lo que es la vista, que sería de 15 días, el auto para mejor fallar, que es de 15 días, y la sentencia, que también va a ser de 15 días, licenciado. Muy bien. Mercedes, el plazo de la sentencia, ¿dónde se encuentra? El plazo de la sentencia, licenciado, se encuentra en la ley del organismo judicial, en su artículo. Muy bien. Excelente, ahí estamos bien. Indícame dónde se encuentra el plazo del auto para mejor fallar. El plazo del auto para mejor fallar se encuentra en la ley del organismo judicial, licenciado. ¿Estás segura, Mercedes? No, licenciado, se encuentra en el Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien. Mercedes, indícame la vista. ¿Qué es la vista? La vista es aquel periodo que se conoce como vista o alegato, licenciado, en el cual las partes pueden expresar su opinión o su sentir o su defensa frente a todo el proceso que ya ha pasado. ¿La vista se puede presentar de forma verbal y escrita o solo de una forma se puede? Puede ser de las dos formas, licenciado. Muy bien. ¿Cuál es el plazo de la vista y en dónde se encuentra? El plazo de la vista es de 15 días, licenciado. ¿En dónde se encuentra?
La vista se encuentra en el Código Procesal Civil y Mercantil, licenciado. Y Ahí se encuentra el plazo. Y tanto en la ley del organismo judicial. Muy bien, excelente. Mercedes, indícame la clasificación de los interdictos. Los interdictos, licenciado, pueden ser de amparo, protección o tenencia, puede ser de apego o deslinde, de obra nueva o peligrosa y de despojo, licenciado. Muy bien. Mercedes, mencioname todas las impugnaciones de procesal civil y mercantil e interpones cada una. ¿Podría repetir la pregunta, licenciado, por favor? Claro, con gusto. ¿Podrías interponer las impugnaciones, sí, y el procedimiento de cada una? Y claro, licenciado. Primero las voy a decir, licenciado, y luego interpondré el proceso de las mismas. Las impugnaciones que regula el Código Procesal Civil en su libro o texto son la aclaración y la ampliación, la revocación y la reposición, tenemos la apelación, tenemos el recurso, licenciado, la nulidad y la casación. La aclaración y la ampliación, licenciado, se interponen en un término de 48 horas, audiencia por 2 días y se resuelve en 3. Las revocatorias se interponen en 24 horas y se resuelven en 24 horas. La reposición se interpone en 24 horas, audiencia por 2 días y se resuelve en 3. La apelación, licenciado, se interpone en 3 días, se da una audiencia. Si fuere de sentencia, es de 6 días. Si fuere de auto, es de 3 días. Después de eso se da una vista de 15 días, un auto para mejor fallar de 15 días y la sentencia de 15 días. El ocurso del licenciado se interpone en 3 días y se interpone en 3 días, se le da audiencia en 24 horas y se resuelve en 24 horas. La nulidad del licenciado se interpone en 3 días, se da audiencia por 2 días, las pruebas de 8 días y se resuelve en 3. Y la casación, licenciado, esta se interpone en 15 días, vista de 15 días y la sentencia de 15 días, licenciado. Muy bien. Excelente, Mercedes. Mercedes, interponeme el procedimiento de amparo. Claro, licenciado. El amparo, tenemos un término ordinario de 30 días y 5 días si fuere en materia electoral. Después de eso, si se omitiera algún requisito, se va a subsanar, se va a otorgar un amparo provisional, se va a hacer la solicitud de los antecedentes, licenciado. Después de eso, se va a notificar para la primera audiencia, que va a ser en 48 horas, la recepción de la prueba en 8 días, la segunda audiencia en 48 horas, un periodo de licenciado para la mejor fallar, que tiene que ser un término que no pase de 3 días. Después de esto se da la sentencia. Si fueren asuntos en los que conociera la Corte de Constitucionalidad, va a ser de 5 días. Y si fueren asuntos en los que no conociera la Corte de Constitucionalidad, va a ser de 3 días, licenciado. No escuché el plazo de la vista. ¿Cuál es el plazo de la vista? 3 días, licenciado. ¿Y el del auto para mejor fallar entonces? 5 días, licenciado. Muy bien. Muy bien, continuemos, Mercedes. Interponeme la apelación del amparo y ante quién se debe interponer. En la apelación del amparo, licenciado, se va a interponer ante la Corte Suprema de Justicia y primero se va a solicitar la misma en 48 horas, se va a dar previamente... Interpone ante la Corte de Constitucionalidad. Disculpe, licenciado, ante la Corte de Constitucionalidad, lo siento. Ante la Corte de Constitucionalidad se va a dar se va a interponer en 48 horas, se va a dar un dictamen previo en 24 horas, licenciado. Después de esto se va a dar las diligencias para mejor fallar o proveer, va a ser en 3 días, se va a dar la vista y la resolución. En el caso de la apelación de un auto, no va a tener vista y se va a resolver en 36 horas. En el caso de la apelación de una sentencia, la vista va a ser de 3 días y se va a resolver en 5 días, licenciado. Muy bien. ¿Se puede interponer algún otro recurso en contra de la resolución de la apelación? Sí, licenciado, la aclaración y la ampliación. Muy bien. Excelente, Mercedes. Mercedes, indícame qué es la adopción. La adopción, licenciado, es una situación jurídica que regula el Estado de la protección de aquellos menores de edad en los cuales su derecho de familia ha sido violentado. Muy bien. ¿Clases de adopción? Tenemos la adopción nacional,
o extranjera o internacional, y tenemos la de persona menor de edad y la de persona mayor de edad. En la ley de adopciones, ¿cuál es el interés que va a prevalecer, que regula la ley? El interés superior del niño. Muy bien. En la ley PINA, indícame qué clases de intereses se encuentran. No lo tengo presente, licenciado. El interés de la familia y el interés superior del niño, ¿sí? Indícame, Mercedes, prácticamente cuando una persona está en extrema pobreza, ¿puede dejar en adopción a un niño? No, licenciado. Muy bien, excelente. ¿Cuál es el plazo de idoneidad que debe tenerse o diferencia de edad entre una persona que desea adoptar prácticamente a un menor? Deben haber 20 años de diferencia, licenciado. Muy bien. ¿Quién es el órgano superior de la ley de adopciones? El Consejo Nacional de Adopciones, licenciado. Muy bien. ¿Cuál es la estructura del CNA? ¿Me puedo fundamentar, licenciado? Claro que sí, con gusto. Claro, licenciado, el artículo 18 de la Ley de Adopciones, decreto número 77/2007 del Congreso de la República de Guatemala, establece que la estructura orgánica está conformada por el Consejo Directivo, la Dirección General, el equipo multidisciplinario, registro y otros que sean establecidos en el reglamento de la presente ley. Muy bien, excelente. ¿Existe algún recurso en esta ley? No lo tengo presente en este momento, licenciado. Fundamentate, Mercedes. ¿No existe recurso, licenciado? Claro que sí, Mercedes. Es apelación. Ahí está más adelante. Volvete a fundamentar. Encontrar. Así que al final está. Busca por el artículo 52. Por ahí debe estar. Sí, licenciado, recurso de apelación, artículo 51. Muy bien, excelente, Mercedes. Bueno, continuemos. Indícame cuál es el objeto de la ley de RENAM. La ley de RENAM, licenciado, es la estructura, organización y funcionamiento del Registro Nacional de las Personas, todo lo que sea referente a las inscripciones de los actos mientras que estén vivos y en pos de la muerte de las personas, licenciado. Muy bien. Indícame prácticamente 5 situaciones que se deben de registrar en el RENAM. Se deben registrar los avisos de matrimonio, licenciado, las partidas de nacimiento, las partidas de defunción, las uniones de hecho, licenciado, y los procesos de jurisdicción voluntaria cuando sean que caigan sobre la persona, sobre lo que como podría ser un cambio de nombre, licenciado. Muy bien, excelente, Mercedes. Mercedes, indícame, ¿el DPI se puede retener? No, licenciado. Muy bien. ¿El DPI prácticamente puede ser gratuito? Sí, licenciado. Muy bien, ¿en qué caso? En los casos de notoria pobreza, licenciado. Excelente. Mercedes, indícame, ¿sí?, cómo se integra el directorio del RENAM. ¿Me puedo fundamentar, licenciado? Claro que sí, Mercedes.
Artículo 8, licenciado, de la Ley de Registro Nacional de las Personas, decreto 90-2005 del Congreso de la República de Guatemala. ¿Es el directorio ejecutivo, consejo consultivo o oficina? Sí, pero estoy preguntando la integración del directorio, no la estructura del RENAP. Claro, licenciado, sería el artículo 9, con un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, ministro de Gobernación y un miembro electo por el Congreso de la República. Excelente, Mercedes. Mercedes, indícame cuáles son los recursos que pueden obtener en el RENAP, recursos económicos. No lo tengo presente en este momento, licenciado. Los del propio registros y los que otorga el Estado. ¿Cuánto es el presupuesto que le otorga el Estado al RENAP? 5 millones, licenciado. No, Mercedes, fundamental. Por el artículo 100 se debe encontrar el fundamento. Es de 100. Es de 100.000. El artículo 101, licenciado, es de 100.000 quetzales. Muy bien. 100.000, ¿qué? 100 millones, licenciado, perdón. 100 Vale, millones. muy bien. Excelente, Mercedes. Indícame, ¿sí?, cuál es el objeto de la ley de titulación supletoria. El objeto de la ley de supletoria, licenciado, es establecer una prescripción adquisitiva cuando se ha dado la educación y la persona desea tener la propiedad del bien e inicia un proceso de titulación supletoria para tener un título que pueda ser inscribible. Muy bien. Ahí estamos. Mercedes, las tierras que están cerca de las playas, ¿puede iniciarse un procedimiento de titulación supletoria sobre esas tierras? No, licenciado. Muy bien. ¿Por qué, Mercedes? Porque son bienes del Estado, licenciado. Muy bien. Excelente. Lo que yo estoy indicando que prácticamente hay tierras cerca de las playas. ¿Hay alguna ley que regule esta situación? Sí, licenciado, la ley de la oficina de Cero y Protección de los Bienes del Estado. Sí, sobre las reservas del Estado. Muy bien. Indícame, Mercedes, el procedimiento de la titulación supletoria. Claro, licenciado. La titulación supletoria, primero se va a interponer un memorial al juez de primera instancia civil donde se encontrará el bien que se desea titular. Después de esto se va a dar la resolución, se va a dar la notificación a los colindantes y la notificación a la persona que desea adquirir el bien por titulación supletoria. El juez va a mandar a solicitar un informe a la municipalidad donde se encontrará el bien para que éste establezca las condiciones del mismo. Después de esto se va a hacer la publicación de los edictos, licenciado, se va a nombrar un valuador y un medidor que le va a dar el área del bien y el precio del bien. Se va a dar audiencia a la Procuraduría General de la Nación y después de esto, licenciado, se va a emitir una resolución donde se dé la titulación supletoria. Muy bien. Mercedes, ¿qué sucede si alguien inicia un procedimiento de titulación supletoria y resulta que el bien ya está titulado? ¿Sí? El bien inmueble. ¿Qué procede ahí? No se podría titular, licenciado, porque se establece los principios los principios del registro general de la propiedad, que el primero en registro es el primero que tiene derecho.
¿Será que se puede cometer algún delito si un notario viene y realiza el procedimiento? Sí, licenciado. Muy bien, ¿cuál es el delito? Sería un instrumento público por el cual puede hacerse nulo, licenciado. Pero el delito específico, ¿cuál es? Sería falsedad material e ideológica. Dale lectura al artículo 13, por favor, de la ley de titulación supletoria. El artículo 3, licenciado, de la ley de titulación. 13. El que pretenda mediante la diligencia de titulación supletoria titular un inmueble cuya titulación esté prohibida por la ley o que ya esté inscrito en el registro de la propiedad, incluirá el delito de falsedad ideológica que establece el Código Penal. Muy bien, excelente, Mercedes. Mercedes, ¿una persona jurídica puede iniciar un procedimiento de titulación supletoria? No, licenciado. Claro que sí, Mercedes, sí puede. Mercedes, indícame, ¿sí?, en la interposición del juicio sumario. Claro, licenciado. El juicio sumario primero se realiza el primer escrito, en el que el primer escrito de demanda que tiene que contener los requisitos del artículo 71, 69, 79, 106 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil. El juez le va a dar con lugar a la demanda, se va a emitir un decreto, se va a notificar la misma, se va a iniciar el emplazamiento. El emplazamiento va a ser en un término de 3 días, 2 días para interponer excepciones previas. Después de esto se da la actitud del demandado. Después de esto hay un periodo de prueba, licenciado, que es de 15, un periodo de prueba que es de 15 días y puede dar la vista de los alegatos, que es de 10 días, se puede dar un auto para mejor fallar si el juez así lo estimara conveniente, de 15 días, y se da la sentencia que es de 5 días, licenciado. Muy bien, excelente, Mercedes. Mercedes, indícame cuáles son los asuntos del juicio sumario. Claro, licenciado, los asuntos del juicio sumario es el arrendamiento y la desocupación, la entrega de bien mueble que no sea dinero, sería los interdictos, licenciados, también sería la rescisión de contratos y la deducción de responsabilidad de los funcionarios públicos, licenciados. Muy bien, la responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos. Según la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿cuál es su plazo de prescripción? 20 años, licenciado. Muy bien, excelente, Mercedes. Mercedes, indícame, ¿sí?, cuáles son las clases de excepciones que podemos encontrar en procesal civil y mercantil. Licenciado, ¿podría tomar un poco de agua? ¿Me permite, por favor? Claro que sí, con gusto. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Retomando su pregunta, licenciado, las excepciones son las excepciones previas, las excepciones perentorias, las excepciones mixtas y las excepciones privilegiadas, licenciado. Muy bien. Las perentorias, ¿cuáles son? Son aquellas, licenciado, que como su nombre lo dice, buscan que el título perezca, licenciado, y atacan el fondo del asunto. Muy bien, excelente. Mercedes, indícame, ¿sí?, cuáles son los efectos del emplazamiento. ¿Cuáles son los efectos del emplazamiento? Serán los efectos materiales y efectos procesales, licenciado. Excelente. ¿Me podrías indicar cuáles serían las actitudes del demandado? Claro, licenciado, el demandado puede tomar una actitud de allanarse a la demanda, de contestar a la demanda en sentido negativo, interponiendo excepciones perentorias o la reconvención, y también puede darse una excepción de rebeldía o contumacia, licenciado. Muy bien. ¿Qué es el perpetuatio jurisdicciones? Es la determinación de la competencia, licenciado. Muy bien, excelente. Indícame, Mercedes, ¿sí?, la interposición del juicio oral.
Claro, licenciado. El juicio oral primero se empieza con la interposición de la demanda, licenciado, que debe de cumplir con los requisitos del artículo 61, 69, 79, 106 y 107. El juez va a calificar la demanda, le va a dar un lugar a la misma, va a emitir un decreto, se va a dar notificación, va a empezar el emplazamiento, que el emplazamiento licenciado en el juicio oral va a ser de 3 días. Después de esto, el demandado puede tomar su actitud, se da la primera audiencia, licenciado. En la primera audiencia lo que se busca es hacer la mayor cantidad de diligencias. En la primera audiencia se va a dar la recepción de la prueba, se va a establecer la actitud que el demandado tomó. También se puede dar una conciliación, licenciado, o una reconvención. Después de esto se va a dar la segunda audiencia a un término de 15 días, se puede dar una tercera audiencia a un término de 10 días, si el juez lo considera conveniente, se puede dar una cuarta audiencia, licenciado, y también se puede dar una cuarta audiencia. Después de esto se da la sentencia, licenciado. La sentencia, si el demandado se allanara, va a ser de 3 días, y si fuera después de la última audiencia, va a ser de 5 días, licenciado. Muy bien, continuemos. Indícame, Mercedes, cuáles son los requisitos del primer escrito o la demanda, tal y como están en el 61 del Procesal Civil y Mercantil. Claro, licenciado. Primeramente, licenciado, se tiene que poner el juez o tribunal a quien se dirige, los nombres y apellidos, el estado civil, la nacionalidad, la profesión o oficio y el domicilio de la persona que interpone la demanda o el domicilio del abogado que lo auxilia. Después de esto serían los hechos, el fundamento de derecho, y la cita de ley, licenciado, sería el nombre y domicilio de la persona a quien se solicita un derecho, y si ignorar el domicilio se va a hacer constar. Serían las peticiones en términos claros y precisos, sería el lugar y fecha, y la firma de la persona que promueve la demanda y la firma y sello del profesional del derecho que lo auxilia. Muy bien, excelente, Mercedes. Indícame qué es el exceptio rei judicatis. Es la sección previa de cosa juzgada, licenciado. Muy bien, ¿qué es el cautio judicatium solvi? Es la sección previa de arraigo, licenciado. Muy bien. Mercedes, indícame, ¿sí? ¿Cuáles son los medios de prueba? Los medios de prueba, licenciado, son los documentos, las declaraciones de las partes, las declaraciones testimoniales, las presunciones y el reconocimiento judicial, licenciado. Muy bien. ¿Cuáles son los sistemas de la prueba? Los sistemas de la prueba, licenciado, son la legal, la trazada, sana crítica y sana crítica razonada. Muy bien. ¿Cómo se pueden comunicar los órganos jurisdiccionales? Por medio de las formas de comunicación que sería el exhorto, el despacho y el suplicatorio, licenciado. Muy bien. ¿Qué es un incidente? El incidente, licenciado, es un proceso accesorio de un proceso principal, licenciado. Muy bien. Clases de incidentes. Tenemos incidentes por su naturaleza y por su tramitación en el proceso. Por su naturaleza, licenciado, pueden ser de hecho y de derecho, y por su tramitación en el proceso pueden ser en la misma cuerda o en la cuerda separada, licenciado. Muy bien. Indícame, Mercedes, ¿qué son los apremios? Los apremios son aquellas medidas de coerción que realiza un juzgado, licenciado. Bueno, continuemos. ¿Cuáles son las medidas cautelares? Las medidas cautelares. O conocidas también como alternativas comunes a los procesos. Clasificación. Claro, licenciado, tenemos personales y patrimoniales. Los personales es las medidas de seguridad, el arraigo, y las patrimoniales tenemos lo que es el embargo, el secuestro, la intervención, la anotación de la demanda, licenciado. Muy bien. Indícame, Mercedes, ¿cuál es el porcentaje que se debe de colocar, ¿sí?, para poder participar en una subasta? El 10%, licenciado. Muy bien. ¿Se pueden salvar prácticamente los bienes que van a ser rematados o no se puede? Sí se pueden salvar, licenciado. Muy bien. ¿Se tramitan alguna vía? ¿Bien incidental, licenciado?
Excelente, muy bien. Mercedes, indícame, ¿sí? ¿Cuáles son los asuntos del juicio oral? Los asuntos del juicio oral son los asuntos de ínfima cuantía, los asuntos de menor cuantía, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos, sería la división de la cosa común y la controversia que existiera entre los copropietarios, licenciado, y tenemos lo que es la rendición de cuentas y la declaratoria de jactancia. Muy bien. Indícame, Mercedes, prácticamente cuando nosotros hablamos de alimentos, ¿en qué consiste? Los alimentos, licenciados, son todos aquellos que son necesarios para lo que sea el desarrollo de una persona, licenciado, los cuales son indispensables y complementarios para lo mismo. Muy bien. ¿Características de los alimentos? Son indispensables, son complementarios, son recíprocos, licenciados, son inembargables y son inadmisibles. Y son inalienables, licenciados. Muy bien. ¿Quiénes están obligados a prestar alimentos? Serían los esposos, licenciados, los hijos, los padres y los ascendientes y descendientes en grado de ley. Muy bien. Mencióname 5 procesos especiales. 5 procesos especiales, licenciado. Sería de dar, de hacer, de no hacer. No, 5 procesos especiales. Sería el procesal, civil y mercantil. Patrimonio familiar, la declaración de ausencia, también podría ser el divorcio, licenciado, la identificación de persona, la identificación de tercero, únicamente, licenciado. Muy bien, mencionaste el divorcio. ¿Cuáles son los requisitos de proyecto, convenio, bases y divorcio? Los requisitos, licenciados, son que se tiene que establecer el derecho de alimentos para el cónyuge inculpable. Se tiene que establecer, licenciado, qué va a pasar con el patrimonio familiar y se tiene que establecer, licenciado, la patria potestad de los niños si hubiera causal invocada de la misma. Muy bien. Prácticamente cuando alguien se está divorciando, puede existir una reconciliación entre las parejas. Licenciado, como uno de los principios del derecho civil es la protección a la familia, sí se establece una conciliación, licenciado, antes de hacer el trámite del divorcio. Muy bien. ¿Me podrías mencionar 3 temas que se relacionen con civil en la Constitución? Claro, licenciado, tenemos lo que es el matrimonio, lo que es la unión de hechos, lo que son los bienes del Estado, licenciado. Muy bien. ¿Cómo se puede comprobar la paternidad? Con la prueba, licenciado, del ácido desoxirribonucleico. Muy bien. ¿En qué día se tramita este procedimiento de paternidad? En un juicio plenario, licenciado. Muy bien, excelente. ¿Cuál es el nombre científico de Quetzal? Pharmacus mucino, licenciado. Muy bien. Indícame quién se Disculpe, encarga. licenciado, pero hemos culminado con el tiempo establecido para el examen de civil. Daremos 2 minutos para que la estudiante se prepare previo a iniciar el examen de mercantil. Gracias, Andrea.
Disculpe, ya va a pasar el examen. Ya pasaron los 2 minutos, comenzaremos con el examen de mercantil. Les doy la palabra al licenciado Paniagua. Muchas gracias, Andrea. Bueno, ¿sacaste ustedes, por favor, relacionadas con mercantil, Mercedes? Sí, te vamos a examinar ahorita de mercantil. ¿Tenés listo tu código de comercio, por favor? Me avisas cuando esté todo listo. Gracias. Cuando usted desee, licenciado. Muy bien, excelente. Mercedes, indícame, ¿sí? La ficha técnica del Código de Comercio. Claro, licenciado, el Código de Comercio es el decreto 2-70 que entró en vigencia en 1970. En el periodo del presidente José Méndez Montenegro cuenta con 4 libros, licenciados, que son de los comerciantes y sus auxiliares, sería de las obligaciones profesionales de los comerciantes, de las cosas mercantiles y de las obligaciones donde entran los contratos mercantiles, licenciado. Muy bien, excelente. Mercedes, indícame, ¿sí? ¿A qué se le consideran cosas mercantiles? Las cosas mercantiles, licenciados, son los títulos de crédito, las empresas mercantiles, las patentes de invención y la marca, licenciado. Muy bien, excelente, Mercedes. Mercedes, ¿me podrías indicar, ¿sí? Cómo se clasifican las sociedades regulares? Las sociedades reguladas, licenciados, se clasifican en comunes especiales. Las comunes, licenciados, los comunes, licenciados, son la sociedad de comandita simple, la sociedad de comandita por acciones, la sociedad colectiva, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad de emprendimiento. Muy bien, ¿cómo se identifica una sociedad colectiva? Por su razón social, licenciado. Muy bien, ¿cómo se identifica una sociedad de responsabilidad limitada? Por su razón social o por su denominación social, licenciado. Muy bien, ¿cómo se identifica una sociedad anónima? Por su denominación social, licenciado. Muy bien, ¿cómo se identifica una sociedad de emprendimiento? Por su denominación social, licenciado. Muy bien, ¿cómo se identifica una sociedad de comandita simple? Comandita simple, licenciado, por su razón social. Muy bien, ¿cómo se identifica una sociedad de comandita por acciones? Por su razón social, licenciado. Muy bien, excelente. ¿Clases de socios? Socio industrial y socio capitalista, licenciado. Muy bien. ¿Un menor de edad puede ser comerciante? Sí, licenciado. Muy bien. ¿Un menor de edad puede ser socio? Sí, licenciado. Muy bien. ¿Un menor de edad puede ser accionista? Sí, licenciado. Excelente. ¿Qué es una empresa mercantil? Una empresa mercantil, licenciado, es aquella que es considerada un bien mueble, licenciado, que hizo su proceso para inscribirse en el registro mercantil. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos de una empresa mercantil? Sería su nombre comercial, el establecimiento y los contratos de arrendamiento que establezcan su clientela, licenciado. Muy bien, excelente. Mercedes, indícame, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento para constituir una empresa mercantil? Claro, licenciado. Primero, licenciado, se va a descargar el formulario se va a descargar el formulario de comerciante individual y empresa mercantil. Después de esto se va a hacer el pago en el banco de 100 quetzales, se va a ingresar el expediente que tiene que tener el formulario y la boleta de pago, se va a calificar el expediente. Si no hubiera nada que personal, se va a dar la inscripción de la empresa mercantil, se va a dar la patente de empresa mercantil, a la cual tiene que adherirse 50 quetzales de timbre fiscal más el sello del ULE, del registro mercantil, licenciado.
Muy bien, excelente, Mercedes. Mercedes, ¿cómo se clasifican las sociedades irregulares? Las sociedades irregulares, licenciado, no lo tengo presente en este momento, licenciado. Indícame cuál es la diferencia entre una sociedad de hecho y una sociedad irregular. La sociedad irregular, licenciado, es aquella sociedad que hizo su proceso de constitución, tiene su estructura constitutiva de sociedad, pero no se inscribió en el registro mercantil. Y una sociedad de hecho, licenciado, es aquella sociedad que no inició su proceso de constitución y por ende no está inscrita en el registro mercantil. Muy bien. Mencioname los 13 títulos de crédito. Los 13 títulos de crédito, licenciado, tenemos lo que es el pagaré, el cheque, el vale, la letra de cambio, tenemos la factura cambiaria, los certificados de depósito, los bonos de prenda, cartas de porte, conocimiento de embarque, las obligaciones de las sociedades o de venturas, tenemos las cédulas hipotecarias y las cédulas que emiten los bonos bancarios, licenciado. Muy bien, excelente, Mercedes. Mercedes, ¿qué es un título de crédito? El título de crédito, licenciado, es un documento que incorpora un derecho autónomo, ejecutable, literal y transferible, el cual es considerado un bien mueble, licenciado. Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos para crear un título de crédito? Los requisitos para crear un título de crédito, licenciado, es que tiene que tener el nombre del título que se trate, la fecha en que se creó, el derecho que incorpora, la fecha en que se va a realizar ese derecho que incorpora y la firma de quien lo creó. Muy bien. Mercedes, ¿un boleto de lotería se considera un título de crédito? No, licenciado. Muy bien, excelente. ¿En qué documento se debe celebrar un protesto? Un acta notarial de protesto, licenciado. ¿Esta acta se debe protocolizar? Se debe protocolizar, licenciado. Muy bien. ¿Qué es la acción cambiaria? La acción cambiaria es un acto judicial por el medio del cual se cobra un título de crédito, licenciado. Muy bien. ¿A través de qué juicio se basa la acción cambiaria? Un juicio ejecutivo, licenciado. ¿Qué otro nombre tiene la acción cambiaria? La acción cambiaria no lo tengo presente en este momento, licenciado. Prescripción mercantil. ¿Clases de acción cambiaria? Directa, de regreso y contra terceros. Muy bien. La directa, ¿cuál es el plazo? 3 años, licenciado. La de regreso. 1 año, licenciado. ¿Y la de terceros? 6 meses, licenciado. ¿Cuál es el juicio tipo del Código de Comercio? Juicio sumario, licenciado. Muy bien. Indícame cuáles son los principios de los contratos mercantiles. Es la verdad sabida, la buena fe guardada, la intención de lucro y toda prestación se presume onerosa. Muy bien. ¿Qué es una sociedad? La sociedad, licenciado, la sociedad, licenciado, es aquella por la cual se unen 2 o más personas y se inscriben en el registro mercantil bajo la figura de sociedad con ánimos de lucro y le ponen la forma que el Código de Comercio estipula. Muy bien. 3 diferencias entre sociedad civil y mercantil. Sociedad. La principal, licenciado, sería que la sociedad mercantil se regula en el Código de Comercio, la sociedad civil se regula en el Código Civil. La sociedad mercantil puede ser identificada por una razón de denominación social. La sociedad civil es por una firma social. En la sociedad mercantil, licenciado, hay formas, licenciado, que podría ser la en comandita simple, en colectiva, en comandita por acciones y la que más que ya mencioné. Y en la sociedad civil no existen esas formas. En la sociedad civil, licenciado, tienen que ser profesionales del derecho, personas profesionales, y en la sociedad mercantil no es necesario que sean personas profesionales. Muy bien, continuemos. Mercedes, indícame 5 diferencias entre empresa y sociedad. Claro, licenciado. La sociedad, licenciado,
está conformada por socios fraccionistas, mientras que la empresa mercantil es el dueño de la empresa. La empresa mercantil es considerado un bien mueble, mientras que la sociedad mercantil es considerada una persona jurídica. La empresa mercantil puede embargarse, la sociedad mercantil no puede embargarse. En la sociedad mercantil existen asambleas o juntas, en la empresa no existen asambleas o juntas. Muy bien, excelente. Mercedes, indícame qué es la sociedad de gestión colectiva. La sociedad de gestión colectiva, licenciado, es aquella sociedad que lo que busca es proteger a los intérpretes y a los intérpretes y sus derechos conexos, licenciado. Muy bien. Indícame, ¿la sociedad de gestión colectiva se considera una sociedad mercantil? No, licenciado. ¿Qué clase de sociedad se considera que es? Una sociedad civil, licenciado. Muy bien, excelente. ¿Cuál es el capital mínimo actual de un banco? 151 millones, licenciado. Muy bien. ¿Cuál es el capital mínimo de un almacén general de depósito? 250.000 hectáreas, licenciado. ¿Un almacén general de depósito se considera que es una sociedad? Sí, licenciado, una sociedad anónima especial. Muy bien, excelente. ¿Qué es el título valor? El título de valor, licenciado, son aquellos títulos atípicos ¿Títulos atípicos de qué? que emiten, licenciado, sobre las mercancías y los valores. ¿Se consideran que son títulos de crédito? No, licenciado. Claro que sí, Mercedes. Un título valor es un título de crédito atípico. Muy bien. Indícame, Mercedes, 5 contratos mercantiles. Mencionamos. Sería la compraventa mercantil, el contrato de reporte, el contrato mercantil de participación, el contrato mercantil de fideicomiso, el contrato mercantil de transporte, el contrato mercantil de hospedaje, licenciado. Muy bien, excelente. ¿Qué es anatocismo? Anatocismo es la capitalización de intereses, licenciado. Muy bien. Indícame 5 contratos atípicos mercantiles. Atípicos. Sería el contrato de joint venture, el contrato de leasing, el contrato de credit, el contrato de country club, el contrato de holding, el contrato de factoring, únicamente, licenciado. Clases de leasing. No lo tengo presente en este momento, licenciado. Operativo de arrendamiento y financiero. Muy bien. Indícame qué son los Incoterms. Los Incoterms son los términos internacionales de comercio con el cual se establece cómo va a ser taxada la entrega de la mercadería, licenciado. Muy bien, ¿cómo se clasifican? Los Incoterms serían France, COP, CS y CIF, licenciado. Muy bien. Mercedes, indícame qué es el derecho de retención. El derecho de retención, licenciado, es aquel derecho que se estipula en el contrato de hospedaje, en el cual el hotelero puede retener el equipaje de la persona que esté hospedando si éste no pagara. Muy bien, excelente. Mercedes, ¿cuáles son los comerciantes de los auxiliares? Mencionamos. Los auxiliares de los comerciantes, licenciado, tenemos lo que es el factor, el corredor, el comisionista, los agentes viajeros, los agentes dependientes, los independientes y los que trabajan por representación y distribución. Muy bien. Mercedes, indícame si se pueden funcionar las sociedades. Sí se pueden funcionar las sociedades, licenciado. Muy bien. ¿Clases de fusión? Fusión por absorción y por integración. Muy bien. ¿Se pueden funcionar sociedades de diferente naturaleza? Sí, licenciado. Fundamentate, Mercedes. No se puede, licenciado, perdón. Muy bien. Excelente. Mercedes, indícame qué es un comerciante. El comerciante es aquella persona que ejerce en nombre propio, con ánimo de intención de lucro y ofrece ya sea prestaciones de servicios, licenciado. Muy bien. ¿Clases de comerciante? Sería el comerciante individual y colectivo o jurídico.
¿Quiénes no pueden ejercer el comercio? No pueden ejercer el comercio el declarado en quiebra, tampoco puede ejercer el comercio la persona que ejerza una profesión liberal o profesional, tampoco puede ejercer el comercio el agricultor que su cosecha sea únicamente para subsistencia propia, ni aquella persona, algún escritor que trabaje por encargo y no tenga almacén o que no tenga un almacén donde depositar su mercadería. Muy bien. ¿El Estado se considera que es una sociedad? No, licenciado. Muy bien, excelente, Mercedes. ¿El Estado puede ejercer el comercio? Sí, licenciado. Muy bien, excelente. Mercedes, indícame qué se debe realizar en escritura pública dentro de lo que es una sociedad. Lo que se debe realizar en la escritura pública, licenciado, se tiene que establecer todo lo referente a cómo va a ser llevada la vida de la sociedad, con lo que se estipula quién va a ser el representante legal de la misma, licenciado, cómo van a ser depende de qué sociedad fuera, cómo van a ser estipuladas sus aportaciones o sus acciones, cuándo se van a dar las juntas o las asambleas, licenciado, cómo va a ser compuesto el interés legal y cómo se va a dar en el caso de alguna disolución, cómo van a ser compuestos sus órganos de administración, licenciado, de excesión o fiscalización y todo lo referente a la sociedad. Muy bien. ¿Qué día se tramita la exclusión de un socio? ¿Sería bien incidental, licenciado? Fundamentate, Mercedes. No lo tengo presente en este momento, licenciado. Muy bien, continuemos. Esa es la vía sumaria. ¿En qué día se tramita la reducción de un capital, Mercedes? ¿Sería bien incidental, licenciado? Muy bien, continuemos. Indícame, Mercedes, ¿sí? ¿Cuáles son los derechos de los socios? Los derechos de los socios tienen derecho de participar en las utilidades o ganancias, tienen derecho, licenciado, de que se dé las asambleas, perdón, las juntas correspondientes en el término correspondiente, tienen derecho a cuando algún socio vendiere su aportación, tienen derecho preferente para comprar la misma, licenciado. Muy bien. ¿Clases de asamblea, Mercedes? Tenemos las asambleas que se dan por asamblea de constitución, asamblea de gestión, asamblea de liquidación y asamblea de disolución. Dentro de la asamblea de gestión tenemos la asamblea general, que sería ordinaria o extraordinaria. También tenemos la asamblea totalitaria, la asamblea de segunda convocatoria y la asamblea sucesiva, licenciado. Indícame, Mercedes, ¿sí? Dentro de lo que es la asamblea ordinaria y extraordinaria, ¿hay alguna diferencia? Claro que sí, licenciado. La asamblea ordinaria, licenciado, se va a ver asuntos que no van a modificar la estructura constitutiva de la sociedad, mientras que la asamblea extraordinaria, sí, licenciado, ahí se van a observar asuntos que sí van a modificar la estructura constitutiva de la sociedad. Muy bien. Mercedes, indícame qué es una acción. Una acción es un documento que representa una parte alícuota de la sociedad y el documento es el que acredita a una acción, la acción es el que acredita a un accionista como perteneciente de la misma. ¿Qué son los actos ultravides? Son aquellos actos que se exceden de su función, ya sea por los administradores o por los socios. Muy bien. Indícame, Mercedes, el procedimiento para inscribir a un comerciante individual al registro mercantil. Claro, licenciado. Primeramente se
se deben descargar el formulario, licenciado. Al descargar el formulario van a suceder dos situaciones: que el comerciante tenga NIF previamente o que el comerciante no tenga NIF previamente. Cuando este no tuviera NIF previamente, va a descargar el formulario SAT RM1 y va a establecer qué régimen de contribuyente va a adoptar. Si este sí tuviera NIF, licenciado, va a descargar el formulario de comerciantes individuales y empresa mercantil. Después de esto se va a hacer el pago de 100 quetzales en el banco, se va a ingresar el expediente. Cuando se ingrese el expediente se va a calificar el mismo. Si no hubiera nada que subsanar, licenciado, se va a inscribir el comerciante. Muy bien, excelente, Mercedes. Mercedes, indícame cuánto es la fianza que se debe prestar para constituir una sociedad en el extranjero. Hay dos situaciones, licenciado: cuando fuere de forma permanente y cuando fuere para operar por el término de 2 años. Cuando fuere de forma permanente, licenciado,